interesante y con unos planteamientos fisiológicos también profundos que quiero como anotar, y es que la diálisis peritoneal ha sido posiblemente una de las intervenciones que ha atravesado la barrera del tiempo, pues en muchas de las servicios en nefrología y particularmente en cuidado crítico. Y creo que cada vez se ha venido como perfeccionando un poquito más su técnica y teniendo alternativas para hacerla un poco más práctica y efectiva. No obstante, creo que lo más importante es que nosotros como intensivistas tengamos claridad meridiana frente a sus limitantes y frente a cuando puede ser una elección o puede no ser elección, dependiendo sobre todo de la condición hemodinámica del paciente, de comorbilidades y de soportes. Laura mencionaba algo muy importante, y es que a veces se nos olvida que un componente fundamental de ese peritoneo, sobre todo el componente parietal, tiene, o su perfusión depende de las mesentéricas y drenaje a la porta. Entonces, si yo tengo un estado de choque muy seguramente refractario, con un soporte vasopresor muy alto, recordemos que el lecho esplácnico es el primero que sufre y por lo tanto no va a andar muy bien una diálisis peritoneal. Entonces, tener en cuenta ese tipo de condiciones, y como resumía muy bien en la última tabla, cuando hay inestabilidad hemodinámica, posiblemente debemos utilizar otras alternativas. Creo que eso es lo importante, y pues que hoy en día muchas veces, entre comillas, muchos pacientes críticos, particularmente los que son llevados a cirugía cardiovascular, pueden necesitar, por su alta frecuencia de presentación de lesión renal aguda en el posoperatorio, que se vayan con una catéter de TENCOF pues para el posoperatorio, y creo que por ahí está Lina, que puede comentarles un poquito más frente a ese tema y cómo lo están usando pues aquí en la cardio. Muchas gracias y nuevamente felicitaciones. Gracias, Jaime. No sé, Lina, ¿quieres? Profe Rojas. Laurita, te felicito, excelente charla, muy didáctica, te quedó muy bonita y eres una gran expositora, todo muy, muy, muy claro. Gracias, doctor. Gracias, Jorge. ¿Alguno tiene alguna otra anotación? Buenas tardes. Hola, Lina. Comenzar. Laura, muchas gracias por la presentación. Una presentación, aparte de muy profunda, los conceptos fisiológicos los explicaste muy bien. Y pues sí quería anotar algo de la diálisis peritoneal. Yo soy fan de la diálisis peritoneal en realidad, porque en los pacientes cardiovasculares tiene unos efectos adicionales, aparte pues de todo el manejo de solutos y del manejo de la sobrecarga hídrica, que nosotros la usamos mucho, digamos, con ese objetivo. Es el impacto en neurohormonal que va a tener la diálisis peritoneal, sobre todo en el eje renina-angiotensina-aldosterona, que en esos pacientes donde tenemos activado, digamos, este eje, al iniciar la diálisis peritoneal vamos a encontrar alguna modulación del mismo, y nos va a ayudar a mejorar también la parte hemodinámica. Sin duda, en los pacientes con falla cardíaca derecha, es algo que todavía fisiológicamente no está muy bien explicado, pero digamos que el manejo de la presión intersticial, que en estos pacientes se aumenta prácticamente en todos, con la diálisis peritoneal se logra con bastante efectividad. Entonces son esos pacientes, todos los pacientes que tienen disfunción cardíaca derecha, generalmente cuando hacen sobrecarga hídrica, tenemos que, digamos que ese beneficio multifactorial del hormonal. ¿Qué más? No, yo creo que en la UCI cardiovascular definitivamente la terapia de elección sería la terapia dialítica de elección sería esta. Pues con las excepciones que ya Laura mencionó con respecto a la cavidad peritoneal, a que esté intacta la cavidad peritoneal. Y ya, muchas gracias, Laura. Gracias, Lina. Muchas gracias, Lina. ¿Alguno tiene alguna otra cosa para agregar?
Bueno, en principio creo que estuviste muy bien, muy clara. Podemos empezar el taller. Entonces, la primera pregunta va un poco orientada hacia esto que venimos hablando y es que la diálisis peritoneal, digamos que en forma aguda, pues puede usar cualquier fuerza osmótica, pero hoy en día cada vez encontramos más cosas que tienen que ver con los efectos adversos, con la protección del peritoneo para largo plazo en los pacientes que van a entrar en formas crónicas. Entonces, la pregunta iba un poco a qué otras fuerzas osmóticas podemos utilizar que estén descritas en el mercado y cuáles serían sus potenciales beneficios en diálisis aguda. Juancho. Bueno, muy buenas tardes. Pues lo primero que tengo que decir es que hay pues, unas ciertas características de las cuales hablamos cuando indicamos que una sustancia es buena para ser agente osmótico. Primero, que no tiene que ser tóxico, que tiene que ser absorbido lentamente, con una alta fuerza osmótica, que si se absorbe sea metabolizable, tenga un metabolismo rápido, que no interfiera con mecanismos de defensa a bajo costo. Entonces, el primer análisis que se tiene que hacer es de la sustancia que habitualmente utilizamos, que es el dianeal. El dianeal utiliza como fuerza osmótica la glucosa, que más o menos tiene una osmolaridad de 345 a 384 osmoles. Grandes ventajas de esta sustancia: es muy barata, es fácilmente metabolizable y fácilmente esterilizable, con un perfil de seguridad buena. Sin embargo, pues cuando uno profundiza en las desventajas son bastantes. Primero, la absorción es muy importante, más o menos de 100 a 300 gramos por litro, lo cual lleva, digamos, a hiperglicemia y aumentar el riesgo cardiovascular, sobre todo cuando se utiliza por un tiempo muy prolongado. En segunda instancia, también hace una glicosilación de proteínas. Esto ha llevado a un evento inflamatorio a nivel peritoneal que trae unas consecuencias que Laura nos comentó durante la exposición y que van a llevar a una disminución de la eficiencia de peritoneo como tal, como membrana de diálisis. Y un gran problema que es la producción de degradación de productos de degradación de glucosa. A estos productos de degradación de glucosa se han atribuido las principales desventajas de esta sustancia. Genera una gran inflamación en el peritoneo, apoptosis de las células mesoteliales, una inflamación, una neoangiogénesis, lo cual lleva a que el peritoneo poco a poco pierda su capacidad de ultrafiltrado y lleva a consecuencias graves como tal. La otra gran consecuencia y gran complicación es que utiliza como buffer el lactato. Y normalmente las sustancias que utilizamos tienen un pH muy ácido que también aumenta esa inflamación en el peritoneo. Pues teniendo en cuenta, digamos, estas grandes consecuencias o efectos negativos de estas sustancias, se han construido nuevas sustancias como tal, valga la redundancia. Unas de ellas son las biocompatibles, las cuales trataron de aminorar esos efectos. Entonces, los dos grandes es buscar un pH más neutro y bajar los productos de degradación de la glucosa. De las dos sustancias, esta sustancia lo que hace es que en una misma bolsa tiene dos compartimentos, en un compartimento la glucosa y en el otro compartimento los electrolitos. El de la glucosa tiene un pH más o menos de 2.8 a 4.2 y el de los electrolitos un pH más o menos de 8 a 8.6. Cuando uno lo va a utilizar, lo que hace es rotar un pin que va a mezclar las dos sustancias y lleva a formar un pH más o menos de 6.8 a 7.3. Esta es una gran diferencia porque el dianeal tiene un pH más o menos de 5.5 y digamos que este pH más neutro hace que el peritoneo sea mucho menos. La otra gran ventaja de la sustancia biocompatibles es que tiene una baja concentración de productos de glucosa y por lo cual ya vimos las consecuencias tan importantes que tienen estas sustancias. También ha mostrado, digamos, ya a nivel clínico, unas ventajas sobre el dianeal, y unas de ellas son: aumenta la diuresis residual, mantiene la función renal residual y tiene una tasa menor de infección de bacilos gram negativos diferentes a pseudomonas. Este es un estudio que se hizo, que es el Balance Trial, que es uno de los ensayos más grandes que se ha hecho entre sustancias balanceadas y no balanceadas, o sustancias con pH neutro y pH bajo en diálisis, y lo que mostró es que los pacientes
en general no había una diferencia muy significativa en el número de infecciones, pero las infecciones eran menos severas y las estancias de hospitalización eran más cortas. Entonces, digamos que en conclusión con las sustancias biocompatibles, pues nos han mostrado que tienen ventajas y sobre todo a largo plazo disminuyendo la inflamación y manteniendo un ultrafiltrado adecuado por un tiempo prolongado. Y lo otro es que, digamos que manteniendo la función renal a largo plazo también tienen esta ventaja. Hay otras sustancias como la icodestrinas, que es un almidón de alto peso molecular. Las ventajas grandes es que no se absorbe a nivel peritoneal, o sea, se mantiene ese gradiente osmótico durante todo el tiempo y se equiparan más o menos a un dianeal de 4,25. Digamos, por la baja absorción, normalmente lo recomiendan utilizarlo solo una vez al día. Y las desventajas, una de las desventajas que mencionan es que este se descompone en maltosa y maltotriosa. La maltosa, cuando nosotros hacemos una glucometría, se puede comportar como si fuera glucosa, o sea, el glucómetro la mide como tal. Entonces, lo que hablan es que en pacientes diabéticos, por ejemplo, que se hagan una glucometría, puedes indicarles una glucosa muy elevada, pero es un falso positivo como tal. Entonces, hay otras metodologías para mirar la glucosa en estos pacientes. Pero incluso la Sociedad Europea y Sociedad Australiana la recomiendan. Hay otras sustancias que también han ido pues tratando de utilizar, como son los aminoácidos. Lo consideraron sobre todo en pacientes desnutridos, pues bajo la teoría de que al ser absorbidos pues iba a mejorar el estado nutricional de los pacientes. Sin embargo, lo que se ha visto es que en pacientes que no estén desnutridos, no mejora, no mantiene o no hay un beneficio como tal, solo en pacientes con una desnutrición previa al uso de la terapia. Más o menos funcionan como al 1% y al 2% y se equiparan a un dianeal de 2,5 y 4,25. Pero digamos que la recomendación es solo utilizarlos una vez al día, pues porque se pueden metabolizar aún a nitrogenados y pueden llevar a aumentar la acidosis metabólica. Eso pues encontré con respecto a los agentes osmóticos. Gracias, Juan. Muy clara tu explicación, muy completa. No sé si alguien leyó algo más o tiene alguna experiencia puntual del uso de estas nuevas tecnologías. Profe, yo tengo una pregunta con Dilo. respecto a eso. Uno ve que hay muchas ventajas de otras sustancias. Yo traté de buscar el precio, incluso hay unos que son más costo efectivos, hay estudios de costo efectividad. ¿Por qué no se utilizan frecuentemente? Buena pregunta. Digamos que en principio en diálisis aguda la razón es que como en diálisis aguda no se supone que la terapia puede revertirse y no va a ser para diálisis crónica, pues realmente nosotros nunca hemos, digamos, cambiado mucho lo de las fuerzas osmóticas, pero ya para la diálisis crónica, que es donde tienen más problemas con tratar de conservar los peritoneos y eso, que es donde se podría utilizar, pues realmente la experiencia aquí en Colombia, que yo sepa, no ha sido muy especial. No sé si tiene que ver con el mercado o las preferencias de los nefrólogos. No te sabría decir exactamente qué ha ocasionado. No ven la necesidad, no sé. Es una buena pregunta, pero no tengo respuesta. ¿Alguno de los profes tiene alguna experiencia o sabe por qué no usamos nuevos agentes osmóticos en las diálisis? Yo creo que por costos, Pablito. Yo creo que el tema ahí es que la tradicional es más económica y de repente es más disponible de forma fácil y oportuna, pero yo creo que es más de cuestión de costos, ¿no, Sebastián? Que realmente no encuentro otra razón diferente. Sí, yo creo que es ahí la cosa. Bueno, muchas gracias, Juan, por responder la pregunta. Estuvo muy completo. La siguiente pregunta, Laura la contestó parcialmente, pero pues la idea es lo que más frustra a un intensivista y de paso a los cirujanos pediatras por añadidura es que una diálisis empiece a dejar de funcionar, sobre todo si estamos en un momento agudo que no tenemos tiempo de estar cambiando ni nada. Entonces,
siempre es importante tratar de saber cuáles son las causas más frecuentes por las cuales deja de funcionar un sistema de diálisis para tratar de resolverlo y incluso en algunos escenarios prevenirlo. Dale, Angélica. Buenas tardes a todos. Soy Angélica Rodríguez, residente de primer año de cuidado intensivo de la Universidad del Rosario. Bueno, entonces entre las causas que encontré, digamos que las divido primero del catéter y luego como ya del peritoneo. Entonces, el primero puede ser la migración del catéter, que puede estar condicionado también por el tránsito intestinal. Deberíamos evaluar en estos niños porque ellos desarrollan mucho estreñimiento con una radiografía de abdomen, ya que esta ocupación por materia fecal a nivel de la pelvis puede desplazar el catéter peritoneal y por lo tanto puede producir un mal funcionamiento de la diálisis. Por otra parte va a estar la fijación del catéter, pues sobre todo en los niños hay que extremar la inmovilización del catéter fijándolo a la piel y pues informar bien a la familia o al personal de enfermería para que eviten movimientos del catéter, ya que pequeñas tracciones pues van a dificultar también la cicatrización e incluso pueden aumentar el orificio y puede ser un catéter móvil que puede desplazarse y disminuir la efectividad de la diálisis. El mal funcionamiento del catéter, dependiendo también, encontré que dependiendo del tipo de catéter, puede funcionar, o se puede, digamos que, doblar o plegar un poco más y puede causar un funcionamiento deficiente de la diálisis. Por ejemplo, el catéter, pues que más frecuente encontré que se relacionaba con el mal funcionamiento es el TENCOF curvo de un CUF versus pues con un túnel directo y menos mal funcionamiento pues va a corresponder a un catéter TENCOF curvo con 2 CUF y que tenga un túnel o que tenga un cuello de cisne y por lo tanto pues digamos que tenga menos movilidad y pues un mejor funcionamiento. Cerca de un 8% de los niños que están en diálisis peritoneal se pueden transferir a hemodiálisis por fallo en el catéter, entonces sí es importante tenerlo en cuenta. Otra de las causas en mal funcionamiento del catéter que creo que es frecuente es la obstrucción. Es una complicación pues habitual. Produce o genera un bajo rendimiento de depuración renal, hay que sospechar pues ante un drenaje inadecuado y si se recupera menos del 80% del líquido infundido. Puede ser secundario a acodamientos en los extremos del catéter, taponamiento por coágulos de fibrina o por sangre. Hay que sospecharlos en caso de que se tape el catéter, hay que sospechar infección, puede haber una mala posición o migración del catéter, o en algunas ocasiones obstrucción por epiplón. Digamos que en cuanto a las medidas que se pudieran realizar en este caso, es lavar el catéter con suero estéril, teniendo en cuenta pues que cada manipulación del catéter puede generar un riesgo de peritonitis y por lo tanto tiene que hacerse pues con una técnica estéril y de una manera adecuada. En algunos lugares encontré que se puede usar, y creo que Laurita lo mencionó en la charla, el uso de fibrinolíticos dentro del, pues en el dianeal, como heparina. También algo que puede obstruir el catéter es un hemoperitoneo. En algunas ocasiones, sobre todo en el posoperatorio inmediato de la colocación del catéter de diálisis peritoneal, puede haber mayor cantidad de sangrado. Lo que se espera es que con los primeros lavados ese sangrado desaparezca y el líquido tienda a ser mucho más claro, pero en algunas ocasiones puede continuar saliendo sanguinolento y por lo tanto puede obstruir pues el catéter. En este caso tendríamos que evaluar si hay alguna lesión a nivel intraabdominal, como una lesión visceral durante el procedimiento que perpetúe pues este sangrado o de pronto que
pues seguir haciendo los lavados continuos para que el líquido pues salga más claro y posiblemente usar algún fibrinolítico también. También pueden haber alteraciones de la pared, fugas o escapes, pues los escapes pues se van a definir por la pérdida de fluido peritoneal que sale al exterior de la cavidad abdominal y es fácilmente detectable mediante una tira reactiva que puede detectar alto contenido de glucosa, como las tiras que se usan para orina. Los escapes precoces pues tienen lugar a través del orificio del catéter, mientras que los tardíos pues suelen estar asociados más a una ruptura parcial o a un pequeño poro del segmento del catéter que está a nivel extraabdominal y que pues tenemos que evaluar si hay un escape. Y que necesite de pronto reparación o incluso un cambio del catéter. Se encontré que hasta un 28% de los niños con diálisis peritoneal pueden presentar un escape transitorio y precoz, especialmente tras la utilización inmediata del catéter en el posoperatorio inmediato e incluso pues algunos autores prefieren tener un tiempo antes de usarlo como para evitar estas fugas y digamos que este mal funcionamiento de la diálisis. También las fugas, que pueden ser salidas de fluido o de líquido de la cavidad abdominal al tejido celular subcutáneo, generalmente se van a situar en la pared abdominal y con frecuencia pues van a estar asociadas a algunas hernias. El porcentaje de fugas que se encuentra en la literatura es cerca del 6 al 14% de los pacientes con diálisis peritoneal y algunos pacientes pues van a observar una mayor frecuencia de fugas en la diálisis peritoneal continua, pues debido posiblemente a una mayor presión. La mayoría de las fugas pues se va a resolver con descanso peritoneal durante unos días, se pudiera hacer, o también infundiendo un menor volumen de intercambio por ciclo que va a disminuir la presión y pues la salida del líquido por estos orificios que no son normales. Bueno, también encontré los déficits en el ultrafiltrado o el fallo de la membrana, que pueden ser ya a nivel del peritoneo. Mencionó Laura algo y mencionó algo Juan Sebastián, los fallos ya por daño del peritoneo, de la membrana peritoneal. El fallo intrínseco primario de algunos pacientes pues, puede ser relativamente frecuente, sobre todo en lactantes, y esto también en los pacientes que hemodinámicamente pueden estar inestables, que hacen vasoconstricción y que posiblemente no tengan un adecuado intercambio por esta razón. Pueden ser también estos fallos de la membrana adquiridos. La más frecuente es la peritonitis a repetición, que va a producir inflamación, lesión mesotelial e incluso pues, puede producir peritonitis esclerosante y esto obviamente va a disminuir la funcionalidad de la diálisis peritoneal. Otras pueden ser iatrogénicas y otras pues pueden corresponder a falsos fallos de ultrafiltrado, que estos van a estar más relacionados con la prescripción inadecuada de intercambios y sobre todo en aquellos pacientes que tienen que son altos transportadores. Se piensa pues que en los niños la estabilidad de la membrana peritoneal se mantiene por cerca de 2 años aproximadamente. El tratamiento pues de este fallo del ultrafiltrado consiste pues en una prescripción individualizada de volúmenes y permanencia según las características de la membrana y para esto existe el test del equilibrio peritoneal. Este test de equilibrio peritoneal pues se va a realizar tomando algunas muestras, digamos con unas indicaciones, no me voy a extender un poco más, pero sí digamos que es interesante evaluarlo, porque tendríamos que tener a los niños que vamos a hacer este estudio sin peritonitis en las últimas 4 semanas y prepararlo. Lo que se hace es pues infundir un dianeal de 2.5% y se va a calcular las relaciones, se va a tomar al tiempo cero y a los 120 minutos, o sea, a las 2 horas,
o incluso a las 4 horas, pues en el corto se hace solo a las 2 horas y en el largo pues se hace a las 0, a las 2 y a las 4 horas y se va a calcular la relación que va a haber de glucosa y de creatinina y esto pues nos va a evaluar realmente qué tanto intercambio está haciendo esta membrana peritoneal y nos va a clasificar en los pacientes en transportadores de acuerdo pues al resultado, según los índices que nos dé de creatinina y de glucosa, en alto, promedio bajo y bajo. Esto tendríamos que evaluarlo para saber si estos pacientes realmente son candidatos a diálisis peritoneal. Muchas veces pasa que niños que han tenido peritonitis frecuentes y que continúan con diálisis peritoneal, realmente uno no ve una efectividad clara en la diálisis y estos serían candidatos pues a hacer este estudio. Muchas veces el peritoneo sí está funcionando, pero pues es un transportador bajo y habría que ajustar la diálisis peritoneal según pues las condiciones y el estado de ese peritoneo. Pues esas fueron como las causas que encontré, no sé si alguien más tiene otras causas. Muchas gracias, Angélica. Creo que lo cubriste todo largamente y tendido, muy completo. No sé si alguno leyó otra cosa o tiene alguna cosa. Si no, quisiera que el doctor Perdomo, si está por ahí, no tiene dañado el micrófono, que él siempre ha sido uno de los grandes defensores de todas estas cosas de las diálisis peritoneales, sobre todo cuando, cómo evitar que no le pase a uno que le empiecen a disfuncionar y qué hacer para tratar de arreglarla. Buenas tardes a todos. Hola, profe. Bueno, primero ofrecer mis disculpas porque no pude tener una suficientemente atención a la presentación y tampoco al taller porque estoy así como medio víctima de la situación social de este país. Se fueron los residentes que tanto adoro. Bueno, no, lo que alcancé a oír de Angélica pues es bastante completo. Quienes fuimos criados a punta de la diálisis peritoneal antes de que existieran esas nuevas terapias sanguíneas, pues somos conscientes de las bondades, de las complicaciones, de los problemas que tienen estas terapias, pero sentimos que es una muy buena opción en buena parte de nuestros niños, sobre todo los más pequeños, de las terapias sanguíneas, dadas las complicaciones de las anticoagulaciones, de los accesos vasculares, a veces se vuelven muy complejos. Tenemos como el inconveniente de depender de los cirujanos para que usemos catéteres que sean eficientes. Nuestra experiencia con los catéteres rígidos, de corta duración, pues no ha sido la más adecuada. Entonces, afortunadamente, en nuestra institución hay cirujanos permanentemente, pero incluso bajo esas condiciones, la rapidez y la oportunidad para que coloquen los catéteres no es la mejor. Cuando usamos la diálisis peritoneal, entonces, como nos ha enseñado la doctora Natalia Mejía, esa es la línea de vida del paciente, entonces toca cuidarla de las complicaciones, que son la obstrucción del catéter en las fases agudas y la infección ya en las fases ya prolongadas. Entonces, nosotros sí aquí rutinariamente usamos heparina durante los primeros días de la terapia dialítica, que es pues una conducta que a veces pareciera ser contraintuitiva, porque pues está sangrando, ¿por qué le van a poner el catéter, la heparina? Porque para nosotros es más importante salvar el catéter que evitar que el niño siga sangrando. La cantidad de sangrado que los niños tienen por vía peritoneal usualmente es insignificante. Cuando se ve un sangrado rutilante, esas cosas, pues la conducta es revisar la cavidad por vía quirúrgica, pero eso creo que he visto solamente un paciente en toda mi experiencia con un sangrado que requiera una revisión quirúrgica. Y ser insistentes hasta el cansancio de las medidas de prevención de la infección, entonces técnicas estériles,
la posibilidad de llevarlo rápidamente a terapias automatizadas para que la manipulación del catéter sea lo menos factible. Con respecto a la obstrucción, entonces, en este hospital, cada vez que ponemos un catéter de Tenco, simultáneamente se hace una mentectomía para evitar que el epiplón esté generando dificultades por ese lado. Y con alguna frecuencia, pues, asas intestinales o el mismo sigmoide puede generar fenómenos de obstrucción. Entonces, antes de llevarlo a una nueva revisión, pues intentar cosas como los enemas, los cambios de posición. Yo hago el chiste malo de que cuando el catéter no está funcionando bien, entonces abran su Kama Sutra y en la página que encuentren poner el niño en esa posición, a ver si con eso el líquido empieza a drenar. Cuando logramos reavivar el drenaje del líquido, hacer durante algunas horas algunos baños de entrada por salida, como para tratar de asegurarse de que el catéter está nuevamente en una posición adecuada. Y otra cosa que hacemos sin ninguna evidencia que yo haya encontrado es que cuando los niños tienen fenómenos dolorosos, a veces ponemos anestésicos locales junto en los baños dialíticos, pero pues tener una valoración de que esto qué tan efectivo sea, pues lamentablemente no les puedo dar información al respecto. No despreciar esta terapia es bastante buena. Obviamente es un poco impredecible con relación a las terapias sanguíneas, pero para muchos niños es muy benéfica. Entonces, tenerla entre las consideraciones del soporte de los niños con falla renal aguda o con algunas sobrecargas hídricas que no responden a otras maniobras. Eso sería como mi comentario por ahora. Y yo vi la presentación de Laurita y pues lamentablemente pues reconozco que no la pude oír ahora, pero la diagramación, la forma en que hizo la presentación me pareció bastante buena. Profe, muchísimas gracias. Entonces, pues como ven, pues la diálisis peritoneal sí tiene como su cabida todavía y la usamos bastante en algunos escenarios. Entonces, para terminar el taller de hoy, pues la idea era que ustedes mismos crearan 3 ejercicios de indicaciones que fueran diferentes por alguna razón para diálisis, para tratar de aclarar algunos puntos de la formulación que a veces no son tan evidentes. Entonces, lo único que no podían mover era el niño, el resto de las indicaciones podían diseñar las que ustedes quisieran. Entonces, no sé quién fue el voluntario. Juanita. Hola a todos, feliz tarde. Bueno, el primer paciente es un paciente entonces de 1 año, 10 kilos, y el primer contexto que evalúo es un posoperatorio de cirugía cardiovascular con sobrecarga hídrica con un niño con edema agudo de pulmón. Pues consideré que no tiene trastorno electrolítico asociado y ese jovencito salió con catéter Tenkov en el posoperatorio inmediato. Entonces a este jovencito yo le programé una diálisis inicial de 10 mililitros por kilo, o sea, 100 mililitros. Dianeal de 4,25, ingresa a cavidad en 10 minutos, está en cavidad 30 y sale en 20 y recambios cada hora. El objetivo entonces de esta terapia es que a mayor concentración pues de glucosa yo voy a tener mayor extracción de agua y este escenario de los recambios rápidos pues yo lo quiero porque lo que necesito es manejar como la sobrecarga hídrica del paciente. Se le podría adicionar heparina a la terapia, 500 unidades internacionales por litro, pues de acuerdo a la condición del paciente, a lo que consideren pues según los protocolos institucionales. El segundo paciente es otro niño de 1 año, 10 kilos. En este escenario consideré un niño que por cualquier razón tenga una falla renal crónica con una hipercalemia asociada y que pues la hipercalemia no mejoró con medidas convencionales y se decide hacer una diálisis peritoneal. Entonces en este escenario tuve ahí un debate sobre el volumen, pero pues el volumen descrito, como Laura ya nos dijo bien, es de 10 a 20. Yo en este niño quise tener 15,
porque encontré que algunos textos hablan que a mayor cantidad de volumen, pues puede llegar a ser mejor el aclaramiento de solutos. Pero obviamente esto depende mucho de la tolerancia del paciente. Entonces, pues habría que evaluar como si el paciente le va bien tolerando pues ese volumen o no, o si necesita un volumen un poco más bajo. Lo consideré con un tiempo similar al anterior porque también quiero hacer un recambio rápido. Se puede hacer el recambio cada 1 o 2 horas y la concentración de glucosa, digamos que variaría, porque en este paciente pues yo no necesito una concentración de glucosa tan alta, necesito una concentración, pues o quiero una más baja. Pues un Dianeal con 1.5 podría ser suficiente, también se le puede poner heparina. Entonces, respecto pues como a estos dos casos, recordar que uno de los artículos que Lauri citó varias veces y que es muy completo, que es el de Pediatric Nephrology del 2017, dice específicamente que inicialmente se puede considerar periodos de permanencia más cortos en presencia de hiperpotasemia potencialmente mortal en estados hipercatabólicos o sobrecarga de líquidos, más en niños que sean recién nacidos y lactantes, porque esa reducción del tiempo de permanencia lo que va a hacer es que va a aumentar la tasa de flujo del dializado y eso va a hacer que la diálisis sea mucho más eficiente. Entonces, por eso en estos dos escenarios, pues yo consideré el recambio más rápido. Y el tercer paciente es una niña también de 10 kilos, falla renal aguda. Esa niña le puse pues como características un BUN de 125, pero como dato adicional un potasio de 3.2. Esta chiquita le puse un volumen de 20 por kilo, pues como les decía, la dificultad más grande que tengo y quizá lo que me pareció más difícil de saber exactamente era cuáles son como los volúmenes específicos, porque en todas partes hablan pues sobre la tolerancia del paciente, pero el recambio de esta chica lo voy a hacer un poco más largo en el tiempo, entra en 10, lo dejo en cavidad 1 hora y 30 minutos y sale en 20. La concentración de glucosa del Dianeal pues de 1.5 y a esta jovencita pues realmente una cosa que podría suceder es que en casos de hipocalemia uno podría considerar adicionar 4.000 equivalentes por litro de potasio a la mezcla para que eso nos mejore pues y nos aporte como soluciones a la hipocalemia que estamos teniendo en ese momento. Digamos que sobre el movimiento del boom también va a tener pues como mejoría con recambios que sean pues pueden ser un poco más prolongados sin necesidad de ser demasiado grandes. No sé si alguien quiera dar sus ejemplos o si doctor me resuelve mi duda del volumen. El profe Perdomo levantó la mano primero. Perfecto, gracias. Gracias, Juanita. Muy claros tus ejemplos. No, es que se me olvidaron dos cosas que me parecen importantes. Entonces, una de las cosas que yo considero importantes para mejorar la eficiencia de la diálisis es que haya un flujo sanguíneo intestinal ideal. No significa que los niños estén comiendo, así sea a dosis tróficas de nutrición. Muchos de nuestros pacientes tendrán restricción hídrica severa por retenciones de líquidos previas y esas cosas, pero tratar de que desde lo más temprano posible los niños se alimenten, así sea en volúmenes bajitos. Y lo otro que Juanita creo que alcanzó a hacer una especie de referencia es evitar la hipertensión abdominal. Entonces, la progresión de los volúmenes, pues no hay mejor manera para medir la presión intraabdominal que tener un catéter entre la cavidad abdominal. Entonces, como generalmente las diálisis las empezamos de manera manual, entonces tomarse el pequeño trabajo determinado de infundir el volumen de dializado, medir qué presión intraabdominal queda en esa cavidad para saber si podemos hacer una progresión más rápida o si por el contrario incluso nos toca disminuir los volúmenes del dializado si las presiones intraabdominales están pues superiores a 8 o 10 milímetros de mercurio, que terminarían siendo inadecuadas porque de nada sirve tener líquido en la cavidad si la perfusión intestinal está limitada por la presión que estemos generando en ellos. Cuando el catéter está sin madurar, entonces lo recomendable es preferir durante los primeros días usar volúmenes pequeños con frecuencias altas. El tiempo de infusión, pues ustedes cuando ven cómo se infunde eso, es muy difícil que el líquido se pase en menos de 1 minuto. Entonces,
el tiempo de infusión es instantáneo porque los volúmenes que usamos son poquitos y los catéteres son tan gruesos que el líquido debería pasar relativamente rápido, en menos de 1 o 2 minutos. Y el tiempo de salida, si a veces, si el catéter está generando dificultades para sacarlo, pudiéramos ampliar el tiempo de 15 minutos a media hora, si es que estamos haciendo recambios cada hora, que posiblemente sea una de las cosas que nos toque hacer los primeros días mientras esperamos que el catéter se madure, porque una de las cosas que puede suceder cuando de manera entusiasta subimos rápidamente los volúmenes es que en el segundo, tercero o cuarto día empecemos a tener fuga de líquido a través de los sitios de entrada del catéter y eso pues va a limitar la terapia, entonces preferible ir lento y con volúmenes bajitos. Profe, muchas gracias. No sé, Juanita, si te quedó resuelta tu pregunta. Sí, señor. Entonces, en principio, como mostró Juanita, básicamente lo que generalmente decidimos en la diálisis peritoneal aguda no son tanto los volúmenes, porque casi siempre empezamos con volúmenes muy bajos por el riesgo de fuga y además de generar hipertensión o molestias abdominales. Y lo que terminamos haciendo es haciendo recambios muy rápidos, que digamos que en el peor de los escenarios, por ejemplo, en el escenario del boom, que es el que más se demora, pues no, digamos, no le hace daño al niño y va a funcionar igual de eficazmente. Y en cambio sí ayuda, por ejemplo, cuando hay problemas de volumen, a que la concentración ayude a jalar lo más rápido posible, sobre todo si el concentrador es alto, el que están usando. Y a veces tenemos que adherir cosas como heparina y potasio. Entonces, esos es como los escenarios más característicos. No sé si alguien pensó en otro escenario o quisiera agregar algo más al taller. Bueno, sí, yo Hola, Lina. quería adicionar una cosita. Pues digamos que se han dado ejemplos de manejos de solutos y manejo de los asobados con la diálisis peritoneal. Yo quería hablar un poco sobre los pacientes cardiovasculares. Uno, que, bueno, Laura nos mostró los tipos de diálisis peritoneal con respecto a los tiempos en cavidad, digamos. Nosotros usamos diálisis intermitentes, que sería pues como el primer ejemplo que puso Laura en la diapositiva, y recordarles un poquito lo que hablábamos ahorita. Inicialmente, o sea, estos pacientes hacen como un ciclo vicioso, está mucho mejor descrito en los adultos, incluso tienen análisis de mortalidad, de estancia hospitalaria, de rehospitalización, pero en nosotros sí se ha dejado claro el ciclo vicioso que existe entre la falla cardíaca congestiva que va a producir hipoperfusión renal, con vasoconstricción renal, entonces va a comenzar a reabsorberse más agua, más sodio, y nos va a perpetuar y aumentar esa sobrecarga hídrica. Y nos va a generar algo que es muy importante y que lo vemos con mucha frecuencia en los pacientes en el posoperatorio agudo, es que nos hacen una refractariedad al uso de diuréticos. Como vamos a tener, digamos que poca concentración de agua y solutos a nivel proximal, no vamos a tener una buena acción de los diuréticos y vemos que ponemos furosemida en infusión, cargas de furosemida, bolos, y el paciente no responde. Entonces, el mejorar o romper ese círculo vicioso, digamos que disminuyendo toda la activación de ese eje simpático y de esa hiperreninemia que puede haber en el momento, va tanto a mejorarme la parte hemodinámica como a ayudarme a que el efecto de los diuréticos sea óptimo y que el niño comience a orinar y que pronto yo pueda retirar esa diálisis peritoneal. Aparte de que pues nos va a mejorar esa parte y nos va a mejorar el retorno venoso, disminuyendo, digamos, toda esa presión intersticial, y me va a optimizar la presión de perfusión de órgano, pues casi que de todos los órganos intraabdominales, y me va a disminuir el volumen telesistólico, que me va a empeorar pues esta falla cardíaca congestiva. Quería adicionar eso. Muchas gracias.
Muchas gracias, Lina. ¿Alguna otra opinión, alguna otra sugerencia, alguna otra intervención? Bueno, muy bien, muchas gracias. Nuevamente, Laurita, muchas gracias. Felicitaciones por la presentación. Nos vemos en 8 días para continuar este curso de fisiología renal. Chao, chao. Gracias, muchas gracias a todos.